Elena Vargas se miró por última vez en el espejo de la habitación nupcial y sintió que su corazón latía tan fuerte que todo el edificio podría escucharlo. El vestido blanco brillaba bajo las luces de la catedral más importante de Nueva Madrid y cada detalle había sido planeado a la perfección durante meses. Las flores blancas y doradas decoraban cada columna y los asientos estaban llenos de las familias más importantes del planeta Tierra en el año 2387. Su padre, el almirante Carlos Vargas, había invitado a todos los líderes militares y políticos del sistema solar, porque esta boda no era solo una ceremonia, sino una celebración del poder y la influencia de la familia Vargas. Los invitados hablaban en voz baja mientras esperaban que comenzara la ceremonia, y Elena podía escuchar sus voces desde la habitación donde se preparaba. Había científicos famosos, generales condecorados, embajadores de colonias lejanas y hasta algunos representantes de especies alienígenas que mantenían relaciones diplomáticas con la humanidad. Miguel Torres había insistido en que fuera una ceremonia grandiosa, porque según él su amor merecía ser celebrado por todo el universo conocido. Elena había aceptado, aunque en el fondo prefería algo más íntimo, pero Miguel siempre conseguía lo que quería con su sonrisa encantadora y sus palabras dulces. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar y Elena salió de la habitación acompañada por sus damas de honor que llevaban vestidos color rosa pálido. Su padre la esperaba en la entrada principal con su uniforme militar lleno de medallas y con decoraciones ganadas durante la Primera Guerra Galáctica, cuando la humanidad había luchado contra una invasión alienígena y había salido victoriosa. Carlos Vargas era un héroe para toda la raza humana y Elena siempre había sentido el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. La música comenzó a sonar y Elena caminó por el pasillo central mientras todos los invitados se ponían de pie para admirarla. Las cámaras holográficas grababan cada momento porque la ceremonia estaba siendo transmitida en vivo a todas las colonias humanas del sistema solar. Elena sonreía, pero por dentro sentía una extraña inquietud que no podía explicar. Miguel no estaba en el altar y el sacerdote parecía nervioso mientras miraba hacia la entrada lateral de la catedral. Elena llegó al altar y esperó junto a su padre mientras la música continuaba sonando, pero Miguel no aparecía por ningún lado. Los murmullos comenzaron entre los invitados, y Elena sintió que sus mejillas se enrojecían de vergüenza. El almirante Vargas puso su mano sobre el hombro de su hija y le susurró que todo estaría bien, pero Elena podía ver la preocupación en sus ojos. Los minutos pasaban y la tensión en la catedral crecía mientras todos esperaban una explicación. De repente las luces se atenuaron y una proyección holográfica apareció sobre el altar. Era Miguel Torres, pero no estaba vestido con su traje de novio, sino con un uniforme que Elena no reconocía. Su cara no mostraba arrepentimiento, sino una sonrisa fría y calculadora que Elena nunca había visto antes. Los invitados guardaron silencio absoluto mientras Miguel comenzó a hablar desde la proyección. Miguel explicó que había estado trabajando en secreto para los Dominios Galácticos, una confederación de especies alienígenas que controlaban gran parte de la galaxia. Durante meses había estado vendiendo información militar terrestre a cambio de una posición importante en su jerarquía. Reveló detalles sobre las defensas del sistema solar, las ubicaciones de bases militares secretas y los planes de expansión humana que había obtenido a través de su relación con Elena y su acceso a la familia Vargas. Pero lo que más dolió a Elena fueron las palabras que Miguel pronunció al final de su mensaje. Dijo que había usado su relación con ella para obtener información valiosa, pero que nunca había sentido amor verdadero porque Elena era demasiado humana para sus nuevos estándares. Explicó que las especies alienígenas de los dominios galácticos eran superiores en inteligencia, tecnología y evolución y que él había encontrado su verdadero lugar entre ellas. Terminó diciendo que Elena y toda la humanidad eran primitivos y limitados comparados con las maravillas que él había descubierto en el espacio profundo. La proyección se apagó y la catedral quedó en silencio total. Elena sentía que el mundo giraba a su alrededor y que no podía respirar. Las cámaras holográficas habían grabado cada palabra y sabía que toda la humanidad había escuchado la traición de Miguel y sus insultos hacia su propia especie. Su padre la tomó del brazo para sostenerla, pero Elena se apartó y corrió hacia la salida de la catedral sin importarle que su vestido se ensuciara o que los invitados la miraran con lástima. Los días siguientes fueron una pesadilla para Elena y su familia. Los medios de comunicación no paraban de hablar sobre la traición de Miguel Torres y cómo había engañado a la hija del héroe más grande de la humanidad. Algunos comentaristas decían que Elena había sido ingenua por no darse cuenta de las verdaderas intenciones de Miguel, mientras otros la defendían diciendo que había sido víctima de un plan elaborado. Pero todos coincidían en que el daño a la reputación de la familia Vargas y a la moral humana era enorme. Elena no salía de su habitación y rechazaba todas las visitas y llamadas. Su padre trataba de consolarla diciéndole que Miguel era un traidor que no merecía sus lágrimas, pero Elena no podía dejar de pensar en las palabras que él había dicho sobre la humanidad. ¿Era cierto que eran primitivos comparados con otras especies? ¿Era cierto que tenían limitaciones que los hacían inferiores?
Estas preguntas la atormentaban día y noche mientras veía las noticias sobre cómo los dominios galácticos estaban usando la información que Miguel les había dado para fortalecer sus posiciones militares. Una semana después de la ceremonia fallida, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Empaqué unas pocas pertenencias, dejó una carta de despedida para su padre y se dirigió al puerto espacial donde abordó una nave de carga que se dirigía a las colonias más lejanas del territorio humano. No podía soportar más las miradas de lástima, los comentarios de los medios y el peso de la vergüenza que sentía cada vez que alguien mencionaba su nombre. Necesitaba alejarse de todo y encontrar un lugar donde pudiera comenzar de nuevo sin que nadie supiera quién era o lo que había pasado en el altar de la catedral más importante de Nueva Madrid. Elena había encontrado trabajo como ingeniera en la Estación Frontera 7, una plataforma espacial situada en el límite más lejano del territorio humano donde las naves comerciales se detenían para recargar combustible antes de aventurarse en el espacio inexplorado. Era un lugar perfecto para alguien que quería desaparecer porque nadie hacía preguntas sobre el pasado y todos estaban demasiado ocupados con sus propios problemas como para preocuparse por los demás. Elena había usado documentos falsos y había cambiado su apellido a García para evitar que alguien la reconociera como la hija del famoso almirante Vargas. Durante 6 meses, Elena había trabajado en los sistemas de navegación y comunicaciones de la estación mientras trataba de reconstruir su vida pedazo por pedazo. Sus compañeros de trabajo la conocían como una mujer callada, pero eficiente que siempre terminaba sus tareas antes de tiempo y nunca participaba en las conversaciones casuales durante los descansos. Elena prefería mantenerse ocupada porque cuando su mente estaba libre inevitablemente regresaba a pensar en Miguel y en las palabras que había dicho sobre la humanidad en general y sobre ella en particular. La rutina de Elena se vio interrumpida una mañana cuando los sistemas de la estación detectaron una señal de socorro proveniente del espacio profundo. Era una transmisión débil y distorsionada que parecía venir de una nave dañada que se dirigía hacia su posición. El capitán Morrison, que comandaba la estación, ordenó que prepararan los muelles de emergencia y que el equipo médico estuviera listo para recibir posibles heridos. Elena trabajó rápidamente para mejorar la señal y determinar qué tipo de nave se acercaba, pero los datos que recibía no coincidían con ningún diseño conocido de las flotas humanas o de las especies alienígenas con las que mantenían contacto diplomático. Cuando la nave finalmente llegó a la estación, Elena se quedó asombrada al ver su diseño. Era una construcción elegante que parecía estar hecha de un metal que cambiaba de color según la luz y tenía formas orgánicas que recordaban más a una criatura viva que a una máquina. La nave estaba claramente dañada con agujeros en su casco y sistemas que chisporroteaban, pero aún así mantenía una belleza extraña que Elena nunca había visto en ninguna tecnología conocida. El equipo de rescate abordó la nave y encontró a su único ocupante inconsciente en lo que parecía ser la cabina de control. Era un ser humanoide, pero claramente no humano, con piel de color bronce que tenía patrones de líneas más oscuras como tatuajes naturales. Su cabello era blanco plateado y sus ojos, cuando los abrió brevemente, eran de un color dorado que brillaba con una luz interior. El ser estaba gravemente herido con múltiples heridas que parecían haber sido causadas por armas de energía y perdía una sustancia azul que Elena supuso era su sangre. Elena ayudó a transportar al ser herido a la enfermería, donde el doctor Luis trataba de estabilizar sus signos vitales usando los equipos médicos de la estación. Pero pronto se hizo evidente que la fisiología del ser era tan diferente a la humana que los tratamientos tradicionales no funcionaban. Elena sugirió que trataran de comunicarse con él para obtener información sobre cómo ayudarlo, y usando los sistemas de traducción de la estación lograron establecer un contacto básico. El ser se identificó como Tane, un miembro de una especie llamada Ketmori, que Elena nunca había escuchado mencionar en ningún registro diplomático o científico. Con gran dificultad, Tane explicó que su pueblo había sido atacado por una flota de los dominios galácticos que querían apoderarse de su planeta natal debido a los cristales de energía que se encontraban en abundancia allí. Los Ketmori habían resistido durante meses, pero finalmente habían sido derrotados por la superioridad tecnológica de sus enemigos. Tane había logrado escapar en su nave personal, pero había sido perseguido por cazas enemigos que habían dañado gravemente su nave antes de que pudiera saltar al hiperespacio. Había estado viajando durante semanas tratando de encontrar ayuda, pero su nave había seguido deteriorándose hasta que finalmente había detectado la señal de la estación humana. Elena sintió una conexión inmediata con la historia de Tane, porque ella también había sido traicionada y humillada, aunque de una manera muy diferente. Durante los días siguientes, Elena pasó la mayor parte de su tiempo libre en la enfermería ayudando al Dr. Luis a cuidar de Tane. Descubrió que los Ketmori tenían una tecnología fascinante que se basaba en la manipulación de energías naturales en lugar de la construcción de máquinas complejas. Tane le explicó que su pueblo había desarrollado la capacidad de resonar mentalmente con diferentes formas de energía, lo que les permitía crear herramientas y dispositivos que parecían mágicos para otras especies.
Elena estaba especialmente intrigada por la forma en que Tane describía la capacidad de su pueblo para amplificar y mejorar las habilidades naturales de otras especies. Según los Ketmori, podían formar vínculos mentales temporales con otros seres que les permitían compartir conocimientos y capacidades de maneras que la ciencia humana consideraría imposibles. Elena pensó que tal vez esta habilidad podría ser la clave para encontrar una manera de luchar contra los dominios galácticos que parecían tener ventajas tecnológicas sobre todas las especies más pequeñas. A pesar de los esfuerzos del Dr. Lewis y de Elena, la condición de Tane continuó empeorando. Sus heridas eran demasiado graves y su fisiología demasiado diferente para que los métodos médicos humanos pudieran salvarlo. En su última noche, Tane llamó a Elena a su lado y le dijo que quería agradecerle por su bondad mostrándole algo que ningún humano había visto antes. Le pidió que pusiera sus manos sobre las suyas y que no tuviera miedo de lo que estaba a punto de experimentar. Elena sintió una corriente de energía cálida que fluía desde las manos de Tane hacia las suyas y de repente su mente se llenó de imágenes y sensaciones que no eran suyas. Vio el planeta natal de los Ketmori con sus ciudades de cristal que brillaban bajo dos soles gemelos. Sintió la conexión profunda que su pueblo tenía con las energías naturales del universo y experimentó la sabiduría acumulada de generaciones de Ketmori que habían aprendido a vivir en armonía con las fuerzas cósmicas. Pero lo más sorprendente fue cuando Elena sintió que algo dentro de ella misma comenzaba a despertar. Era como si Tane hubiera encendido una chispa en una parte de su mente que siempre había estado dormida. De repente podía percibir patrones de energía en el aire a su alrededor y sentía que su comprensión de la tecnología y la ciencia se expandía de maneras que no podía explicar. Tane sonrió débilmente y le susurró que los humanos tenían un potencial que ni siquiera ellos mismos comprendían antes de cerrar sus ojos dorados para siempre. Elena se quedó sentada junto al cuerpo de Tane durante horas, tratando de procesar lo que había experimentado. Sabía que algo fundamental había cambiado dentro de ella, pero aún no entendía completamente qué significaba. Lo que sí sabía era que las palabras de Miguel sobre la inferioridad humana ya no la lastimaban como antes porque había sentido en su propia mente el potencial que Tane había despertado. Elena decidió que era hora de dejar de esconderse y comenzar a descubrir exactamente qué era lo que la hacía especial como ser humano. Elena despertó la mañana siguiente sintiendo que su mente había cambiado de una manera que no podía describir con palabras. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal opaco toda su vida y de repente alguien hubiera limpiado la superficie permitiéndole ver detalles que antes eran invisibles. Cuando miró los sistemas de la estación espacial pudo entender intuitivamente cómo funcionaban no solo las partes que había estudiado durante años, sino también los componentes más complejos que siempre habían requerido manuales técnicos especializados. Durante su turno de trabajo, Elena comenzó a hacer modificaciones menores en los sistemas de comunicación que mejoraron su eficiencia en un 30%. Sus compañeros de trabajo notaron los cambios, pero Elena les dijo que había encontrado algunos errores en los programas originales. En realidad ella podía ver patrones en el código que antes eran invisibles y entendía conexiones entre diferentes sistemas que los diseñadores originales nunca habían pretendido crear. Era como si tuviera acceso a una biblioteca de conocimientos que no recordaba haber aprendido. Los días siguientes Elena continuó experimentando con mejoras en la estación y pronto se dio cuenta de que podía combinar tecnologías de maneras que los manuales de ingeniería decían que eran imposibles. Tomó componentes de los sistemas de navegación y los integró con los sensores de comunicación, creando un híbrido que podía detectar naves a distancias mucho mayores que antes. Cuando el capitán Morrison preguntó cómo había logrado esa mejora, Elena no pudo explicárselo completamente porque ni ella misma entendía de dónde venían sus nuevas habilidades. La transformación de Elena se aceleró cuando comenzó a estudiar los restos de la nave de Tane que habían quedado en el muelle de carga. Usando sus nuevas capacidades pudo descifrar el funcionamiento de la tecnología Ketmori mucho más rápido de lo que hubiera sido posible para cualquier científico humano. Descubrió que los cristales de energía que los dominios galácticos codiciaban no eran solo fuentes de poder sino también amplificadores que podían aumentar las capacidades mentales y físicas de cualquier ser que supiera usarlos correctamente. Elena realizó un experimento peligroso al intentar replicar uno de los pequeños cristales usando materiales disponibles en la estación. Para su sorpresa logró crear una versión rudimentaria que funcionaba, aunque no tan eficientemente como los originales. Cuando tocó el cristal sintió que sus nuevas habilidades se intensificaban y pudo procesar información a una velocidad que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Era como si su cerebro hubiera estado funcionando a una fracción de su capacidad real y finalmente estuviera despertando completamente. Elena se dio cuenta de que necesitaba ayuda para entender completamente lo que le estaba pasando y para desarrollar sus nuevas habilidades de manera segura. Comenzó a buscar información sobre otros casos similares en los archivos de la estación y descubrió referencias vagas a humanos que habían mostrado capacidades excepcionales después de contacto con tecnologías alienígenas.
La mayoría de estos casos habían sido clasificados por los gobiernos humanos, pero Elena pudo acceder a algunos archivos usando sus nuevas habilidades para descifrar códigos de seguridad. Una de las referencias más interesantes era sobre Marcus Chen, un exsoldado que había sido deshonrado después de la Primera Guerra Galáctica por supuestamente colaborar con tecnologías alienígenas no autorizadas. Los archivos sugerían que Marcus había desarrollado habilidades similares a las de Elena después de ser expuesto a artefactos alienígenas durante una batalla. Elena decidió que necesitaba encontrar a Marcus y a otros como él para formar un grupo que pudiera investigar y desarrollar estas capacidades de manera sistemática. Elena usó los sistemas de comunicación de la estación para enviar mensajes codificados a través de las redes de contrabandistas y refugiados que operaban en los límites del espacio humano. Su mensaje era simple: buscaba a otros que hubieran experimentado cambios después del contacto con tecnologías alienígenas y que estuvieran dispuestos a trabajar juntos para entender sus nuevas capacidades. Las respuestas llegaron lentamente, pero cuando llegaron Elena se dio cuenta de que no estaba sola en su transformación. El primero en responder fue Marcus Chen, quien había estado trabajando como mecánico en una estación minera en los asteroides. Marcus le contó que había desarrollado la capacidad de interfaz directa con sistemas de computación después de ser herido por un arma alienígena durante la guerra. Había mantenido sus habilidades en secreto porque temía ser enviado a un laboratorio gubernamental para ser estudiado como un espécimen. Marcus estaba dispuesto a reunirse con Elena si ella podía garantizar que trabajarían independientemente de cualquier gobierno o corporación. La segunda respuesta vino de una científica llamada Vera, que pertenecía a una especie alienígena llamada Alcari. Su pueblo había sido esclavizado por los dominios galácticos y ella había escapado con conocimientos avanzados sobre biotecnología alienígena. Vera había estado buscando otros refugiados que compartieran su odio hacia los dominios y su deseo de desarrollar armas y tecnologías que pudieran ser usadas contra ellos. Elena se sintió atraída por la determinación de Vera y por su experiencia con múltiples tecnologías alienígenas. El tercero en unirse al grupo fue Kai, un joven Ketmori que había logrado escapar de la destrucción de su planeta natal. Kai tenía conocimientos tradicionales sobre el uso de cristales de energía y resonancia mental que complementaban perfectamente las nuevas habilidades de Elena. Cuando Kai se enteró de que Elena había recibido los últimos conocimientos de Tane, se sintió honrado de trabajar con ella, porque según las tradiciones Ketmori eso la convertía en una guardiana de su legado cultural. Elena organizó una reunión secreta en un asteroide abandonado donde los 4 miembros del grupo se conocieron en persona por primera vez. La química entre ellos fue inmediata porque todos habían sido marginados por sus respectivas sociedades y todos tenían razones personales para odiar a los dominios galácticos. Marcus había perdido a su unidad militar por culpa de la superioridad tecnológica enemiga, Vera había visto a su pueblo esclavizado y Kai había presenciado la destrucción completa de su mundo natal. Durante las siguientes semanas, el grupo trabajó juntos para combinar sus conocimientos y habilidades de maneras revolucionarias. Elena descubrió que su capacidad para sintetizar diferentes tecnologías se potenciaba enormemente cuando trabajaba en colaboración con los otros. Marcus podía interfaz directamente con los sistemas que Elena diseñaba, permitiendo un control más preciso de lo que había sido posible antes. Vera aportaba conocimientos sobre biotecnología que permitían crear interfaces más naturales entre la tecnología y los usuarios biológicos. Kai enseñó al grupo cómo usar cristales de energía para amplificar no solo las capacidades individuales, sino también la conexión mental entre los miembros del equipo. Cuando los 4 trabajaban juntos usando cristales modificados, podían compartir conocimientos y procesar información a velocidades que superaban cualquier computadora conocida. Elena se dio cuenta de que habían creado algo completamente nuevo, una forma de inteligencia colectiva que mantenía la individualidad de cada miembro mientras multiplicaba sus capacidades combinadas. El primer gran éxito del grupo fue el diseño de una nave espacial que incorporaba tecnologías de las 4 especies representadas. La nave podía cambiar su configuración física dependiendo de las necesidades del momento usando nanotecnología Alcari, podía usar resonancia Ketmori para volverse invisible a la mayoría de sensores, incorporaba sistemas de control mental desarrollados por Marcus y tenía un núcleo de procesamiento central diseñado por Elena que podía adaptar todos los sistemas en tiempo real. Elena sabía que habían creado algo que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia, pero también sabía que los dominios galácticos y probablemente los gobiernos humanos harían cualquier cosa por apoderarse de su tecnología. El grupo decidió que necesitaban mantenerse en secreto mientras desarrollaban más innovaciones y se preparaban para el día en que inevitablemente serían descubiertos. Elena había encontrado un propósito que iba mucho más allá de la venganza personal contra Miguel Torres o de demostrar que los humanos no eran primitivos como él había dicho. Había encontrado una manera de cambiar el destino de todas las especies oprimidas en la galaxia. Los rumores sobre las innovaciones tecnológicas del grupo de Elena
comenzaron a extenderse por las rutas comerciales del espacio profundo, cuando los contrabandistas y refugiados empezaron a reportar avistamientos de naves con capacidades imposibles. Los informes hablaban de una nave que podía volverse invisible, cambiar de forma y derrotar a grupos enteros de cazas piratas sin sufrir daños. Estos rumores eventualmente llegaron tanto a los cuarteles generales de los dominios galácticos como a las oficinas de inteligencia militar de la Tierra. Elena sabía que su tiempo de anonimato estaba llegando a su fin, cuando interceptó comunicaciones militares que mencionaban específicamente la búsqueda de un grupo de renegados que había desarrollado tecnología híbrida no autorizada. Lo que más la sorprendió fue descubrir que los dominios galácticos habían enviado una flota de investigación comandada por Miguel Torres, que ahora ostentaba el rango de comandante auxiliar en su jerarquía militar. Elena sintió una mezcla de rabia y satisfacción al saber que Miguel vendría a buscarla, porque significaba que finalmente tendría la oportunidad de demostrarle que se había equivocado completamente sobre ella y sobre la humanidad. Elena convocó una reunión de emergencia con Marcus, Vera y Kai en su base secreta del asteroide para discutir cómo responder a la amenaza inminente. Marcus sugirió que deberían huir más profundo en el espacio inexplorado y continuar desarrollando su tecnología en secreto hasta que fueran lo suficientemente fuertes para enfrentar a los dominios abiertamente. Vera argumentó que era hora de contactar con otros grupos de resistencia alienígena para formar una alianza más amplia. Kai propuso que deberían tratar de rescatar a más supervivientes Ketmori que podrían estar escondidos en campos de refugiados. Elena escuchó todas las propuestas, pero tenía una idea diferente que era más arriesgada pero potencialmente más efectiva. Sugirió que deberían contactar directamente con su padre, el almirante Carlos Vargas, y ofrecer su tecnología a la humanidad antes de que los dominios pudieran capturarlos. Sabía que su padre inicialmente estaría furioso por su desaparición y por trabajar con tecnología alienígena no autorizada, pero también conocía su naturaleza práctica y su dedicación a proteger a la humanidad de amenazas externas. La transmisión que Elena envió a su padre fue cuidadosamente elaborada para demostrar tanto sus nuevas capacidades como su sinceridad. Incluyó planos detallados de algunas de sus innovaciones tecnológicas más impresionantes, junto con una explicación de cómo había desarrollado estas habilidades después de su encuentro con Tane. Elena también reveló su identidad real y explicó por qué había desaparecido después de la humillación en la catedral. Terminó la transmisión pidiendo a su padre que considerara las ventajas estratégicas que su tecnología podría ofrecer a la humanidad en caso de otro conflicto con los dominios galácticos. La respuesta del almirante Vargas llegó 3 días después y era exactamente lo que Elena había esperado, una mezcla de alivio por saber que su hija estaba viva, orgullo por sus logros y preocupación por los riesgos que había tomado. Carlos Vargas le dijo que había estado buscándola desde su desaparición y que había sospechado que Miguel Torres había sido más que solo un novio infiel. Las investigaciones militares habían revelado la extensión completa de la traición de Miguel y el daño que había causado a la seguridad humana. Elena se reunió con su padre en una nave militar neutral en el espacio profundo, donde le mostró personalmente algunas de las tecnologías que su grupo había desarrollado. El almirante Vargas quedó impresionado no solo por las innovaciones técnicas, sino también por la madurez y determinación que su hija había desarrollado durante sus meses de exilio. Cuando Elena le presentó a Marcus, Vera y Kai, su padre reconoció inmediatamente el valor estratégico de tener aliados con conocimientos de múltiples especies alienígenas. La colaboración entre el grupo de Elena y la flota militar humana comenzó gradualmente con la integración de algunas tecnologías híbridas en naves de prueba. Los resultados fueron tan exitosos que el almirante Vargas convenció al Consejo de Defensa Terrestre de aprobar un programa de desarrollo acelerado basado en los diseños de Elena. En cuestión de semanas, la flota humana había incorporado sistemas de camuflaje, armas adaptativas y escudos regenerativos que superaban cualquier tecnología que hubieran poseído anteriormente. La primera prueba real de las nuevas capacidades humanas llegó cuando la flota de Miguel Torres finalmente localizó la posición aproximada del grupo de Elena. Los dominios galácticos enviaron 50 naves de guerra pesadas esperando enfrentar a una pequeña banda de refugiados con tecnología improvisada. En lugar de eso, se encontraron con una flota de combate humana que había sido completamente transformada por las innovaciones de Elena y que estaba comandada por el almirante Carlos Vargas personalmente. La batalla en el sistema Kepler 442 se convirtió en una demostración legendaria de la capacidad humana para adaptarse y superar obstáculos aparentemente imposibles. Las naves humanas usaron tácticas que cambiaban constantemente durante el combate, aprovechando su capacidad para reconfigurar sistemas en tiempo real. Cuando los dominios trataron de usar armas de energía dirigida, las naves humanas adaptaron sus escudos para absorber y redirigir la energía. Cuando trataron de usar armas cinéticas, las naves cambiaron su densidad molecular para volverse intangibles. Elena participó directamente en la batalla, comandando la nave experimental que había diseñado con su grupo.
Durante el combate pudo demostrar no solo la superioridad técnica de sus innovaciones, sino también la capacidad humana para improvisar soluciones creativas bajo presión. Cuando su nave fue rodeada por cazas enemigos, Elena usó una combinación de resonancia Ketmori y nanotecnología Alcari para crear ilusiones holográficas que confundieron completamente a los pilotos enemigos. El momento más dramático de la batalla llegó cuando la nave comando de Miguel Torres quedó deshabilitada y Elena tuvo la oportunidad de abordarlo. Marcus, Vera y Kai la acompañaron en el abordaje y juntos capturaron a Miguel y a su tripulación alienígena sin violencia innecesaria. Elena se encontró cara a cara con el hombre que la había traicionado y humillado, pero descubrió que ya no sentía el dolor y la rabia que había llevado consigo durante tantos meses. Miguel esperaba encontrar a la misma mujer frágil y desesperada que había abandonado en el altar, pero en su lugar se enfrentó a una líder segura de sí misma que había trascendido completamente las limitaciones que él había percibido en ella. Elena le explicó calmadamente cómo había desarrollado tecnologías que combinaban lo mejor de múltiples